Bien, intentaré ceñirme lo más posible al tiempo, si no, pues me avisáis, ¿vale? Bien, durante toda la jornada se ha hablado de muchísimos temas populares para los que solemos acudir de vez en cuando a Cretián, entonces no me gustaría redundar porque creo que ya se ha explicado muy bien toda la cuestión de la voz, de la llamada, la respuesta. Entonces, lo que he hecho ha sido preparar algunas ideas en torno a un texto que tiene Cretián del año 1989 y que digamos que es como el antecesor de lo que serían después pues la llamada y la respuesta o lo inolvidable y lo inesperado, etcétera. ¿Por qué he recurrido a este texto? Porque me resultó muy curioso que hablase de un fenómeno como la antífona. Dije yo, pero si esto a mí me suena que es como un canto religioso, algo por el estilo, y me puse a investigar. No está en castellano, lo he encontrado en francés, en PDF, y me pareció que tirando un poquito del hilo y juntando algunas ideas en torno a los textos de Patricio Mena, en los que cita a Jeanette Lacoste, salían ideas interesantes para yo poder asegurarme de que las categorías teológicas podían configurarse bien con las categorías estéticas y las categorías fenomenológicas que yo manejo para dar cuenta del fenómeno escénico. Yo sé que esto dicho así suena un poco... bueno, vamos a ello. Em, a ver, bien. Mm, Las preguntas serían, antes lo ha mencionado el profesor Roguero también, en algunos, cuando estaba el profesor Gramont, ¿es preciso desconectar la impronta teológica para nutrir una lectura escénica de la fenomenología de la donación? Es decir, yo puedo aplicar la fenomenología de la donación a una lectura del acontecimiento escénico y ¿qué hago con ese bagaje teológico? ¿Qué hago con el giro teológico? ¿Me lo quedo? ¿Lo ajusto? ¿Qué hago? En el caso de Cretián, ¿qué hacemos? Porque claro, está lo que decíamos antes, tan presente lo poético y tan mezclado, tan imbricado con lo religioso, que parece demasiado arriesgado, ¿no? A veces tirar de un hilo y llevarte todo, como un tapiz. ¿Puede articularse lo teatral y lo sagrado con las categorías que definen este área entonces? ¿O tenemos que depurar lo sagrado para poder entrar a lo teatral? Soportan las categorías básicas como el acontecimiento, la desobra, el don, la paradoja, el adonado en todas sus figuras, esta presión poética que tiene la propuesta de Cretián. Bueno, pues aquí he puesto cuáles son los autores y los textos que he ido trabajando durante estos meses, simplemente como orientación, de o que si alguien quiere alguna referencia mayores que me la pida. Bueno, aquí presento rápidamente la Antífona de la Nuit de 1989, que aparenta ser un monográfico sobre la noche en la poesía. em, y la palabra antífona evoca a la vez a una palabra que es respuesta a la noche y una palabra que en su esencia es coral, porque hace referencia a este canto que se hacía en la Alta Edad Media, donde los monjes posicionados unos enfrente de otros, pues cantaban un responsorio, ¿no? Una especie de letanía. Entonces, de manera implícita ya está aludiendo a lo que desarrollará más tarde en otros textos. Es un texto muy fragmentario, es un texto muy experimental, no he traído solamente algunos fragmentos, aquí he traducido alguno. Separada de la oscuridad desde el principio, la noche da a la poesía el poder de formular una palabra, pero la respuesta, alterada del canto, nunca puede corresponder. Primer fenómeno excesivo inaugural, la noche. Va a hablar de dos tipos de noches, no voy a entrar en eso, va a hablar de los momentos y la fenomenalización de esas noches, pero sobre todo de la relación siempre deficitaria que tiene el ser humano respecto a esta noche. El exceso de la noche sobre el poema lo rompe, de modo que se convierte en antífonas, gritos o susurros que anuncian y recuerdan más allá de toda memoria y más allá de toda esperanza. Nos apunta a un fenómeno originario y nos apunta a una relación de interpelación, llamada respuesta, que llevamos todas las jornadas hablando. Novalis, Reverdy, Pugy, Claudel, Michaud, todos ellos dan testimonio en la polifonía de sus himnos a la noche, reunidos únicamente por lo impronunciable, por lo indecible. Entonces reúne fragmentos de estos poetas y va reflexionando sobre la noche. Vale. Bien. Ahora sigo un poquito por esta otra pantalla. Como decía, yo en mi caso me enfrento a los procesos de creación desde el ángulo de la donación. Entonces, yo enseguida me di cuenta de que este acontecimiento escénico, como hemos visto en este caso anterior, a mí me está apuntando a un acontecimiento muy anterior, que también se ha mencionado aquí en las jornadas, que es un archifenómeno de rebasamiento, el fenómeno inaugural, ¿no?
No puede ser casual que el teatro y lo sagrado tengan este origen tan íntimo, porque su acontecimiento al final es siempre el anuncio de una retirada, que es la retirada de sentido, ¿no? Esta pérdida originaria. Entonces, nuestra praxis al final es la rememoración de este pasado inmemorial y apunta hacia el arcano o el misterio. Aquí tengo dos textos de Eugenio Trías en los que él habla sobre el fenómeno de lo sagrado y de cómo está ligado al origen del recorte del templo, el templo y la fiesta. Templo y fiesta, mm, teatro. El teatro está tan íntimamente ligado a lo sagrado que resulta quizás incluso una altanería pensar que por el hecho de que hayan pasado 2500 años o más, tenemos derecho a renunciar a ello, aunque pueda parecer también un poco académicamente irresponsable hacerlo a la ligera. Nos dice aquí Eugenio Trías que el encuentro entre la presencia y el testigo se da a través del templo, entendiéndolo como un recorte y a una hora señalada, que es el tiempo festivo. A partir de este momento se determina la relación del encuentro entre la presencia y el testigo. Ya directamente vamos a hablar de testigo. Así que, fenomenal. La presencia de lo sagrado sale de su ocultación y se revela, cosa que no va a suceder nunca en Chrétien porque esto siempre está velado, ¿no? El sentido siempre está velado, el encuentro con la hierofanía. La cuestión es que Eugenio Tiras va a introducir una cesura, que es la que hace que incluso a través de ese encuentro nunca se dé por completado el último momento testifical. Y nos dice que es entonces donde se reconoce esta presencia y responde a través de ella mediante alguna rúbrica o trazado, o se consuma a través de la voz. Bien, encuentro entre lo sagrado, entre el arcano y el testigo, ya está prefigurado en torno a las figuras teatrales en esta primera aproximación que hace Eugenio Trías. Bien, paso a lo siguiente. Bueno, aquí nos habla un poco más sobre esta cuestión de cuál es la determinación del templo y la fiesta y cómo se determina el mundo a partir, entendido como deja de ser cosmos y empieza a ser mundo revestido de significados, a partir de este primer momento. Entonces, estamos hablando de que el acontecimiento simbólico, el acontecimiento del sentido, está prefigurado en el origen, está arrojado hacia una promesa y por lo tanto siempre está la palabra siendo deficitaria y desatendida por este discurso. Bien, en este texto lo que está haciendo, un segundín, oso desea él, hijo de metananí, mala unidad que no le suena, vale, corres antifónicos y antagónicos. Bien, lo que nos viene a decir en este texto cretián es que la palabra poética nombra a la noche, es decir, a este mismo fenómeno de rebasamiento, pero que al mismo tiempo lo que está haciendo es llamar a una alteridad. Entonces, para poderse dirigir a ella, hace falta estar dentro de la noche. Hace falta participar de ella y por eso la palabra poética es privilegiada respecto a el logos, que lo veremos más adelante. Nos menciona que los cantos son antifónicos y antagónicos, que hay una fragmentación de estas voces que están desatendidas, que los himnos a la noche resuenan, etcétera. Bien, ¿por qué me resulta tan interesante esta cuestión? Vale. Bueno, aquí dejo otro texto por si lo quieren leer, pero no lo voy a leer, que si no voy con mucha prisa. Bueno, este lo puse en Instagram. Vale, me resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque se está hablando de la misma relación de llamada-respuesta que nosotros manejamos habitualmente en la fenomenología de la donación, pero al arrastrar este fondo religioso, este fondo de lo sagrado, este fondo de misterio y de lo simbólico, a nosotros para poder entender lo que está sucediendo en artes escénicas, nos viene muy bien porque no tenemos solamente una posición hermenéutica, podemos tener más niveles. Nosotros en artes escénicas tanto en fenomenología como en hermenéutica necesitamos más herramientas. En las últimas décadas hemos atravesado varias crisis que han sido muy productivas. Pero bueno, por resumir mucho, podríamos hablar de la crisis de la fábula, tanto en forma como en contenido. Y sobre todo, esto se ha derivado en una plétora de lenguajes escénicos, de poéticas y de fórmulas. Ya no se habla de texto y escena, se habla de materiales textuales, de paratextos, al hablar de la acción, se habla de actantes, no de actores. Hablamos de partituras, no de acciones. Preguntamos si queremos acotaciones poéticas o dramáticas. En definitiva, sí que existe una deriva poética de la escena y existe porque hay una respuesta a una demanda y sobre todo una respuesta a una deficiencia. Los lenguajes se vuelven fragmentarios en las dramaturgias silenciosas, personajes vaciados, escena mínima, acto único, ruptura de la cuarta pared, monólogos incoherentes, diálogos de sordos, dramaturgización del público. Todas estas estrategias están dando cuenta
yo creo que de este mismo intento que nos hemos encontrado en el Antiphonage de la Nuit. Aquí traigo un pequeño texto que podéis ver en pantalla en el que Marion, curiosamente, se hace cargo en el texto, si mal no recuerdo, este es el de... bueno, no me sale. Luego La Croix de Visible me parece que es. El pintor obra antes de la creación de la primera luz. Remonta hasta la creación del mundo, mitad testigo, mitad arcángel obrero. Se arriesga así a perderse a sí mismo, como si al remontar un estado anterior a la separación de las aguas, antes de la separación de la luz y de las tinieblas, todo esto lo recoge Cretián en la primera página, antes eran las tinieblas que la luz, el atardecer antes que el amanecer, etcétera. Entonces, fijo, simplemente lo he puesto pues, por hacer un poco esta pequeña alusión. Como comentaba el fenómeno escénico, aquí he traído algunos textos en los que, en este caso, Sánchez Sinisterra comenta esta cuestión de la fragmentación del lenguaje y cómo estos criterios de unidad, de coherencia, de causalidad que atribuimos a un carácter más apofántico del logos, a un carácter más descriptivo de una hermenéutica más estricta, viene a resultar insuficiente para las creaciones del siglo XX y XXI. Nos dice que los códigos artísticos son más heterogéneos, perdón, y que los objetos dramáticos se van complejizando, que la pièce bien faite y de estas obras de espectáculos ya impiden una normal cooperación receptiva con el espectador y acaban expulsándolo del encuentro comunicativo. Incluso le confirman en su sospecha de que ya el mundo es así de caótico y de fragmentario y de desarticulado. Bien. Entonces, a este respecto, ¿qué tipo de hermenéutica necesitamos? Si vamos a seguir con este intento de que la hermenéutica y la fenomenología de la donación aborden las artes escénicas y que puedan arrastrar, que puedan incorporar estos intentos poéticos o estos riesgos que tiene Cretián, tendremos que tener en cuenta que hay una perspectiva que no podemos coger. Fijaos, en el primer texto de arriba pongo. El artista está en la línea de la hermenéutica porque sigue un proceso deliberativo por el que argumenta, al menos interiormente, a favor de su interpretación, así como también el receptor o el crítico de arte también tienen que argumentar su interpretación. Esto es de Beuchat, creo que es en hermenéutica analógica. Vale, no estoy diciendo que en toda la hermenéutica analógica sea inaplicable, estoy diciendo que precisamente este párrafo representa muy bien una visión estrecha de la hermenéutica que nosotros en los procesos de creación, yo en el último proceso en el que he estado, por ejemplo, más como dramaturgista, no es lo que veo. Veo que las decisiones escénicas, cuando están bien tomadas, las decisiones textuales están atendiendo a un fondo que es mucho más anterior que la iniciativa que pueda tener el sujeto sobre el texto. Entonces, esto de la deliberación, por supuesto que existe, pero es un momento casi diríamos en la variación hermenéutica en el que uno ya se comporta como un mecánico, ¿no? O como ese ejemplo que pone Marión del cirujano, que tiene que verte como un objeto técnico. Para poderte operar, pero que por supuesto siempre vas a ser esa gran alteridad, ese otro. Pues esto es lo mismo que sucede a nosotros con los textos y con la escena. En cambio, en este otro fragmento del profesor Mena, se menciona la de llamada como algo que no se deja reducir a nuestras intenciones ni a los modos como lamentamos, porque no se muestra sino en las respuestas que le ofrecemos. Característica mayorana principal, la llamada solo se fenomenaliza en la respuesta. Veamos, lo he puesto para que se vea el contraste, ¿no? Entre la deliberación y el dejarse llevar por el fenómeno. Bien. mm, Hasta aquí lo que he cogido este atajo porque necesitamos aceptar que la creación es un proceso hermenéutico, al igual que lo es el de la recepción, y que son parte del acontecimiento escénico teatral, que permite que la obra se dé. Este se dé implica que tenemos que involucrar al don y por lo tanto la desobra, el exceso, tienen que estar en escena, imponiendo entonces el modo de aparecer sobre las expectativas de este sujeto que enmarcamos en nuestra correspondiente pasividad receptiva. También tenemos que aceptar entonces, la praxis que acoge estos procesos desde la pasividad no se puede acomodar en una relación de llamada-respuesta que sea estrictamente un movimiento dialéctico. Yo le impongo, por ejemplo, un sesgo ideológico a un texto, me espero a ver qué pasa. Ah, bueno, pues sí, pues encaja bien, pues sigo. No, no se encaja bien. O sea, es antes de ti qué estaba pasando en el texto, antes del sesgo, antes de todo eso. La iniciativa que tiene que tomar el fenómeno. Bien. Por lo tanto, tanto el espectador como el autor, como el equipo, tienen que hacerse cargo de estas señas que el acontecimiento hace en su rebasamiento y que está apuntando no solamente a la obra, sino, como acabamos de ver, hacia un acontecimiento anterior, que es el acontecimiento de lo simbólico, el arcano.
En atender y responder, Mena nos señala que hay una actitud de duda, de incertidumbre, de cuidado y de responsabilidad que es propia de la llamada y la respuesta. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es, ¿podemos conciliar esto con la actitud de un dramaturgo, de un dramaturgista que tiene que comportarse como un mecánico? Bueno, pues una vez más tenemos que decir, sí, es conciliable con la actitud del dramaturgo, del dramaturgista, pero tiene que haber estado antecedida. ¿Por qué? Por un momento un acontecimiento que siempre trastoca y que también puede ser, como dice Derrida, simplemente un estremecimiento, pero que siempre tiene que ser un acontecimiento de duelo, de rebasamiento y de pérdida. Y por lo tanto hay que saber, hay que haber salido malherido de ese acontecimiento que para nosotros a partir de ahora va a ser la vigilia. Quien vela espera el acontecimiento de algo que no sabe lo que es. Aquí vamos a velar la liturgia en la oración y vamos a velar el acontecimiento del sentido. La liturgia, la poesía y la música son acogidas por los momentos de desvelo, precisamente porque las tres nos hablan de una praxis que busca relacionarse con el misterio que va más allá del logo y que se relaciona no solo con lo indecible, sino también con la desobra, con las actividades que están desprovistas de finalidad, que es también uno de los requisitos para poder funcionar dentro de la mecánica de la fenomenología de la donación. Igual que en el caso nos dice que el pintor es un hombre de trabajo, que dice Merleau-Ponty, que siempre está a la búsqueda de esa misma llamada y que nunca deja de responder. En el caso del filósofo tenemos el mismo ejemplo. ¿Y cómo lo hacen? A través de una protesta. Esta protesta es la de retirarse de las exigencias de la existencia ordinaria, que es la existencia diurna, y por lo tanto, durante el acto de velar se aparece una posición que es la de la resistencia y una especie de acto de libertad. Bien, entonces el acto de velar es transformador porque los instala en una praxis tanto creativa como de duelo. Crear es velar y es hacer duelo, es repetición creativa y es polifonía. Tanto la música como la filosofía como la poesía sí que están familiarizadas con este lenguaje que no puede ser sino fragmentario, sino coral y que busca los ecos y las correspondencias para poder llegar al acontecimiento de sentido. Bien, por último, aquí lo tienen en el texto. Es curioso que Cretiana en 1989 mencione un soneto de Wallace Stevens para poder hablar de esta cuestión de la antífona de la nuit. Y para terminar, nos dice Alain Badiou que debemos hacer durar nuestros pensamientos toda la noche, citando exactamente al mismo poeta, hasta que el brillo evidente se pare inmóvil en el frío. El brillo evidente de la idea se parará como una estrella fijada en el cielo, y ese será el paso final de la filosofía. Pero eso nunca sucederá. Debemos hacer durar nuestros pensamientos toda la noche para siempre. Cuando sentimos que un acontecimiento irrumpe la vida cotidiana, tenemos que decir a los demás, despierten. Pero para eso nosotros mismos debemos estar despiertos. Así que nosotros, los filósofos, no tenemos permitido dormir. Un filósofo es un pobre vigilante nocturno y, como dice Vladimir Olan, que tiene la luna ya en el libro, pero la noche tan solo en el leer. Gracias.